y ya lo estábamos contando, pareciera ser que el tema de la visión nos terminó afectando a todos un poco. Esa sobreexposición al computador, el uso del celular, etcétera. Para profundizar sobre esta temática estamos con dos expertas. A mi lado se encuentra Valesca Durán, jefa de capacitación Essilor Luxótica, y también la doctora Solange Spech, oftalmóloga especialista en el polo anterior de Clínica Pasteur. ¿Cómo están? Bien, bienvenidas. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, pues la idea es poder conversar un poco acerca de esta nueva pandemia, por decirlo así, ¿no? Los efectos que nos trajo para la visión el confinamiento. Y vamos a partir de inmediato con los factores. Si podemos conversar, Solange, sobre los factores que hacen que hoy día estemos frente a esta realidad. La falta de luz, de sol, ¿es uno de los elementos clave ahí para estar viviendo hoy día esto? Sí, obviamente la pandemia nos cambió todo nuestro sistema de vida. Entonces el confinamiento nos aisló de la luz y también por las condiciones de estudio y trabajo nos expusieron mayormente a las pantallas. Entonces el uso de pantallas más la ausencia de luz hizo que las miopías aumentaran durante este tiempo. Y así como nos empezamos a dar cuenta en las consultas, cuando tú controlas niños ves que las miopías se han acrecentado mucho más que en tiempos anteriores. Y por otro lado, cuando ahora ya vuelven a clases, en el cuento presencial se dan cuenta que no ven el pizarrón. Y obviamente sí está claro, y como tú bien lo dices, los estudios también lo han demostrado. Claro. Entonces son los dos factores, la ausencia de luz y la exposición permanente a pantallas, y no solo pantallas, sino que también el celular, el tener enfocado el ojo permanentemente a una menor distancia es lo que nos provoca el aumento de las miopías. Y ahí hay que hacer algo especial, digo, para irse adaptando nuevamente a la exposición a la luz, en el caso de los niños, por ejemplo. Sí, claramente, ponte tú, como te decía, la miopía tiene una causa genética y una ambiental. Sobre la genética no podemos actuar, pero sobre la ambiental sí. Y en eso sí es importante, por ejemplo, no tener exposiciones mayores de 45 minutos, relajar la vista, mirar el horizonte, aumentar las actividades al aire libre, son las acciones con las que podemos actuar y disminuir así la miopía. Y frente a las pantallas, protegerlos con uso de lentes adecuados, obviamente. Y en relación a eso mismo, la gente, Valesca, fue postergando la ida al oftalmólogo a raíz de esto mismo, del confinamiento o de digamos, las distintas cuarentenas, las fases a las que estuvimos, ¿no?, expuestos. Yo creo que las fases afectaron bastante la asistencia a lo que son los especialistas. Y el hecho también de estar en la casa, muchos también sintieron de que era necesario comenzar a observar si ellos necesitaban o no el uso de anteojos que le ayudaran a mejorar la calidad visual y también a tener altos niveles de protección. Entonces, los confinamientos generaron de que muchos se abocaron a eso y también retrasaron un poquito lo que eran las listas, y hay algunos que también no encontraban hora y generaba ese colapso un poco también en el sistema de salud. Entonces generó un poquito esa dinámica, y hoy en día muchas más personas tienen un poquito más de conciencia en lo que es la educación visual y están comenzando a visitar a los especialistas para poder saber si efectivamente su problema visual radica en alguna patología o en algún tipo de problema visual que le genere el uso de lentes. Y seguramente esas mismas personas, ¿no?, que no pudieron ir al oftalmólogo, hoy están con lentes, por ejemplo, de hace mucho tiempo, no los han renovado. ¿En cuánto tiempo uno tiene que renovar los anteojos? Lo ideal es chequearse con el especialista al menos una vez al año. En el caso de los niños, esa dinámica se reduce considerablemente y va dependiendo de caso a caso. Pero nosotros, a medida que vamos viendo la renovación, el público lo hace al año y medio, 2 años y hasta 3 años. Y con el efecto de la pandemia, muchos no tenían las condiciones económicas y las de salida tampoco para poder hacer la renovación. Y no tener una renovación adecuada, ya sea por un factor de receta o porque el lente no está o los cristales no están con las condiciones adecuadas que te permitan una buena calidad visual, hace que también la visión no sea cómoda y no sea lo suficientemente buena para desempeñar el trabajo que ellos realizan. Y claro, y también pasa con los lentes, ¿no?, de contacto, ¿no?, que ahí también hay riesgos si uno les da un uso prolongado, por ejemplo, a un par de lentes. Ahí, ¿cómo también afectó eso?
Lógico, el lente de contacto es un buen medio terapéutico, pero hay que saber manejarlo bien. Y lo básico, porque si no es así, puedes tener infecciones, puedes tener incluso una úlcera corneal que es de un difícil manejo, una complicación importante. Entonces, el lente de contacto es una buena indicación, pero que requiere un constante manejo, lubricante, sacarlos, si se puede dormir con ellos, algunos sí, otros no, depende de lo que te digan en la óptica de acuerdo a sus componentes. Pero obviamente el lente de contacto requiere mucha preocupación. Y los niños sí se pueden poner, pero también supervisados por sus padres. Bien, sigamos porque la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2050 la mitad de la población mundial será miope. Se habla incluso de la miopía como la nueva pandemia. Doctora, ¿cómo podemos prevenir esto? Claramente hay una parte que es genética, ¿no? Usted ya lo ha dicho, pero hay ciertas, actitudes que uno puede ir cambiando, ¿no? Un poco ya te lo había dicho, o sea, manejar la parte ambiente. Actividades al aire libre, los niños ya estén de vuelta en el colegio, tener pauteado actividades cada 45 minutos, descanso, reposar la vista y el uso de disminuir también el control de las pantallas. Mantener el ojo enfocado en visión cercana te va dañando, entonces siempre yo les digo a mis pacientes, relajen la vista, miren el horizonte. Son en lo que podemos actuar principalmente y obviamente con un control adecuado. Un niño a los 4 años ya debiera consultar al oftalmólogo, porque claramente nunca se va a quejar que está viendo menos, porque un pequeño no sabe lo que es ver, tampoco se tapa un ojo para decir, oh, veo menos con uno que con el otro. Por eso la indicación a los 4 años debe ser derivada a un oftalmólogo, evaluar la diferencia que tenga entre un ojo y otro y empezar con la indicación del lente que corresponde. Eso es la parte principal para un buen desarrollo y manejo de la salud visual. ¿Y cómo reconozco si tengo problemas de visión? Porque claro, uno a veces dice, oh, de lejos me cuesta, o un adulto. O si estoy esperando la micro, no veo el letrero que viene a lo lejos, tengo que tenerlo muy encima para ver el número, por ejemplo. Claro, pero depende de un niño o un adulto. Y mira, yo creo que primero tienes que tener el concepto de lo que es ver. Entonces los parámetros de visión los tenemos nosotros en la consulta, porque muchos pacientes dicen, no, si yo veo bien, y uno lo examina y en verdad tiene un 40%, un 50% porque no tiene el concepto de visión. Y cuando tú le indicas el lente, en verdad como que el mundo se abre, o sea, ya no es el conjunto, sino que ya empieza a ver los detalles. Entonces, habría que diferenciar. Un niño nunca va a quejarse. Lo principal, llevarlo al oftalmólogo a los 4 años. En un adulto, tú te das cuenta, o sea, como que, claro, taparse, de repente ver si hay diferencia de visión entre un ojo y otro. Son importantes si tienes antecedentes familiares, papá, mamá con lente. Las miopías o los vicios de refracción tienden a tener un cierto componente hereditario. Entonces, son todos esos factores. O si te cansas mucho frente a las pantallas. Lo otro, pestañear frente a las pantallas. Tú sabes que en la exposición, un ojo normal pestañea más o menos unas 15 veces por minuto. El pestañeo, pero cuando tú estás frente a una pantalla se ha visto que eso puede disminuir hasta 4 veces por minuto. ¿Y eso qué hace? Que el ojo se reseque. Al resecarse el ojo, la córnea informa menos, o sea, empiezas a ver definitivamente borroso, aparte de tener dolor ocular. Por eso que es tan... dolor también. Sí, pues la sequedad del ojo produce mucho dolor y por eso una de las consultas es este ardor y después viene la descarga de lágrimas en respuesta al dolor. Por eso que es tan importante. Entonces esos son los factores que hay que tener en cuenta. Bien, eso es muy importante, ¿no? Para las personas, para las familias, ¿no? También para estar atentos con respecto a la situación de los menores. Y Valesca, quería hacerte la última pregunta respecto a la tecnología, ¿no? A la que estamos enfrentados hoy día. Hay diseños, ¿no? Para enfrentar la falta de visión. ¿Nos podrías hablar sobre Varilux y qué significa lo de tener cristales progresivos? Hoy en día las tecnologías van de la mano con las necesidades visuales también de cada uno de los usuarios, ya sean niños, jóvenes o adultos. En el caso de la categoría Varilux estamos hablando de cristales que son progresivas o también conocidos como los multifocales. Estos que no tienen marca en la superficie y que van tallando la receta punto a punto, podríamos decir, pasando desde lejos hacia cerca. Y eso te permite evitar esa dinámica entre el tener un lente de lejos y uno de cerca
y estarlo cambiando dependiendo del tipo de trabajo que estés realizando. En el caso de los progresivos, son lentes que están tallados completos en la superficie, entonces te permite tener un solo lente que te permite o te dé la opción de ver a todas las distancias, y que las tecnologías en el caso de Varilux, que es un lente multifocal o progresivo que lleva más de 60 años en el mercado, es el primer progresivo que se patentó en el mundo. Entonces eso ha llevado que a medida que hemos ido avanzando con las necesidades visuales de los presbitas, que son estas personas que alrededor de los 40 años ya tienen esa falencia o esa necesidad visual en visión cercana, les permite tener una opción de corregir ese problema visual que se le está generando. Y estas tecnologías van avanzando de la mano junto con ellos. El presbita de hace 30, 20 años atrás no es el mismo que tenemos hoy en día. La fluidez y la dinámica visual que necesitamos en los cambios, por ejemplo acá las pantallas, el texto o estar mirando de lejos, hace que los productos generen innovación y actualización junto con el usuario. Se van adaptando. Se van a adaptando. Las necesidades. Exactamente. Y hoy en día, por eso también dentro del mercado existen distintos tipos de productos que van enfocados a los distintos tipos de usuarios y las necesidades que tiene cada uno de ellos. ¿Te puedo aportar un poquito eso? Porque para que un poco la gente entienda por qué es necesario después de los 40 años tener un lente de cerca. Porque resulta que a lo mejor tuviste bien toda tu vida, pero después alrededor de los 40 como que no enfocas, tienes que empezar a alejar el punto de lectura. Y eso es porque el cristalino empieza a envejecer, se endurece y no nos permite el foco. Y esto es un deterioro progresivo de los 40 a los 60. Entonces, si necesitabas un lente de lejos, ya tienes que sumar otro aumento, que es el de cerca. Son dos pares, me pongo este, me pongo el otro. Exacto. Y de ahí que nació el concepto del lente multifocal, que en un solo lente permite el enfoque a todas las distancias y te permite recuperar esa plasticidad. Pero eso pasa después de los 40 años y en forma progresiva. Para ir cerrando, Solange, muy cortito respecto a las cirugías, porque también hay gente que ve esa alternativa, ¿no? Pero entiendo yo que no todos pueden acceder porque no tienen las condiciones físicas, digamos, para poder hacerse una cirugía. Claro, la cirugía refractiva obviamente que tiene ciertos parámetros para poder realizarla. Una de ellas tiene que ser en pacientes mayores de 18 años, que su vicio de refracción esté estable en el tiempo, y una de las cosas más importantes son los exámenes. Exámenes que nos permiten estudiar la córnea en su cara anterior, posterior, que nos demuestran que tiene una forma que permite la cirugía y un espesor que permite la cirugía. Por lo tanto, son cirugías bastante seguras, bien indicadas, bien estudiadas, y sí permiten solucionar vicios de refracción, miopías, astigmatismo. No así la presbicia, pero los otros vicios de refracción sí se corrigen y es un buen recurso que tenemos, ¿ya? Pero tienen que estar siempre bien indicados. Bien, Solange Speth y Valesca Durán, muchas gracias por acompañarnos y por entregarnos todas estas recomendaciones, ¿no? Que muchas veces no se habla tanto de esto y es una realidad, como lo decíamos, se ha hablado incluso de que es una nueva pandemia, por decirlo así, en materia de salud. Muchas gracias a las dos. Nosotros vamos a seguir con más Vida y Salud.